Ok, les voy a proyectar mi pantalla. ¿Alcanzan a verla ahí todos, muchachos? Sí. Sí. Sí, profe. Ok, vamos a continuar entonces con el problema. No sé qué le pasa a mis audífonos, voy a utilizar el micrófono de la lap. Entonces, vamos a retomar rápidamente el problema. Estábamos viendo lo que era la tobera. Si recuerdan, estuvimos mencionando a qué se refiere una tobera, cómo es una tobera. Recuerden que es un dispositivo que es en forma de un cono, hagan de cuenta como si fuera un cono, donde la entrada del fluido, llámese vapor o llámese líquido, pues es mayor a la de la salida. Entonces, pues lo que nos pedía aquí era lo siguiente, nos pedía el flujo másico a la entrada, velocidad del vapor en la entrada a la salida de la tobera y flujo volumétrico del vapor. Nuestra tobera es esta, condiciones de entrada, condiciones de salida. Sacamos todos los datos necesarios del texto y empezamos a observar las variables o las incógnitas que tenemos presentes para resolver el problema. Entonces les decía yo, si yo puedo calcular primero la velocidad de salida, y después calcular el flujo másico a la entrada, también es correcto, nada más me ponen ahí A o B, el inciso que estén resolviendo. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer es nuestro balance de materia, llegamos a una ecuación que era la ecuación A. Después de ello hicimos un balance de energía, donde para la tobera empezamos a descartar términos dependiendo del problema. El único término que es como regla que los debo de despreciar es prácticamente la energía potencial, a excepción de que el problema me dijera la altura que tienes en la entrada es tanto y la altura que tienes a la salida es tanto. Ahí sí tendría que calcularlo. Entonces, si se fijan, la energía potencial es la gravedad por la altura, Z es la altura. Entonces, ya viendo esa parte. Ahora ya su audio. Por favor, silencien sus audios, por favor, porque se está repitiendo lo que estoy hablando aquí en mi computadora. Dani. Déjenme ver quién es. Tu micrófono, güey. Ya lo quitó. ¿Ya lo quitó? Ya. Entonces, retomando el problema, les decía, hicimos un balance donde, dependiendo del problema, yo puedo o no calcular la energía potencial. En este caso, pues la desprecio y finalmente tengo la ecuación B, de la cual empezamos a observar que nuestras incógnitas son las rojas y las que podíamos determinar, a pesar de que ahorita no las conocemos, son las entalpías. Y tenemos como incógnita la velocidad a la salida, que es la variable principal que nos pide el problema. Empezamos a utilizar nuestras ecuaciones secundarias. ¿Por qué ecuaciones secundarias? Porque vimos que a partir de la ecuación del balance de materia y del balance de energía no podíamos encontrar ninguna de las variables que nos pide el problema. Entonces recurrimos a las ecuaciones secundarias. Unas son para términos de entrada, otras son para términos de salida. Y observando los datos de entrada, pues empezamos a subrayar o a colorear los datos que conocemos, que son velocidad y área a la entrada. La incógnita es el flujo másico a la entrada.
pero como sabemos que del balance de materia la masa de entrada es igual a la masa de salida, pues también la MS la podemos determinar, pero de MS pues no tenemos prácticamente ningún dato, entonces por lo tanto optamos por la ecuación 1', determinando primero el volumen específico, y para eso hay que identificar la fase. Empezamos a identificar nuestra fase con la temperatura de saturación. De esa temperatura de saturación nosotros determinamos que lo que tenemos es un vapor sobrecalentado. Nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, ubicamos la temperatura y prácticamente tenemos el volumen específico, que es el dato que nos está pidiendo. Pero yo les comenté, como la ecuación del balance de energía tiene entalpía, pues de una vez saco la entalpía, que es ese dato rojo que está ahí. Obteniendo el volumen específico y la entalpía de entrada, pues ahora vamos a determinar de la ecuación 1', el flujo másico. Sustituimos, checamos unidades y obtenemos ese flujo másico, que finalmente por la ecuación del balance de materia, que es la ecuación A, sería igual al flujo másico a la salida. Después, el inciso B nos pedía la velocidad a la salida. La velocidad a la salida solamente, bueno, yo les dije que de las ecuaciones secundarias no podíamos determinarlo, porque no tengo prácticamente nada a la salida. Si se fijan, velocidad a la salida está en la ecuación 2 biprima y en la 1 biprima, pero no tengo área, no tengo el volumen específico, sí lo puedo determinar, pero aquí no tengo flujo volumétrico, aquí no tengo área, tengo dos incógnitas, y aquí no tengo área a la salida. El volumen específico sí lo puedo determinar. Entonces, por lo tanto, de las ecuaciones biprimas o de la salida no las puedo determinar. Entonces, la única opción que tengo hasta ahorita es la ecuación del balance de energía. Y de la ecuación del balance de energía, pues tengo que despejar, o primero encontrar la HS, que es la única incógnita que me queda, y aparte la velocidad a la salida. Hicimos el ejercicio de despejar esa velocidad a la salida y llegamos a una ecuación, que es esta ecuación, la B', donde tengo una raíz cuadrada. Entonces, el dato que me hace falta de esa ecuación nada más es la entalpía a la salida. Entonces, de las condiciones de salida, que son temperatura y presión, tengo que identificar esa fase. Les pregunté a varios de ustedes cómo identifico la fase y no tuve respuesta por parte de ninguno de ustedes. No me voy a regresar a identificar fases. Les toca ya revisar sus apuntes. Entonces, como no he tenido acercamiento por parte de ustedes en cuestión de asesorías o preguntas durante la clase, pues entonces les va a tocar a ustedes identificar la fase ya. Entonces, ¿cómo identifico esa fase? Tengo presión y tengo temperatura de salida. ¿Quién me dice? Ahorita ya no es tiempo de decir no estoy seguro, no sé cómo hacerlo, porque ya estamos en una unidad más adelante, es una unidad número 3. Y no es válido que ya estén con ese tipo de cosas. Entonces voy a revisar bien sus exámenes, voy a fijarme muy bien exactamente. Observé a quién le estuve preguntando. Se me hace raro que no puedan identificar una fase cuando estoy casi seguro que los ejercicios me los entregaron correctamente y los ejercicios están más complicados que este problema. Entonces, ¿cómo es posible que puedan entregar un problema más complicado y sepan cómo hacerlo? Y aquí, cuando les pregunto, no lo hago. A pensar que los problemas, pues, o los copiaron o se los pasaron. Pero no hay problema, ustedes los entregaron. Entonces, el detalle va a ser en el examen número 3. En el examen número 3 yo pongo ejercicios o pongo problemas diferentes a cada alumno. Ahí no les doy la opción de que alcancen a copiar. El tiempo es limitado
y yo les pongo un ejercicio a cada uno. Entonces les limito muchísimo el estarse mandando WhatsApp, el estarse mandando fotos y decir cómo le hago aquí. O haces tu examen o haces el examen del otro compañero. Entonces ahí prácticamente pues me voy a dar cuenta de ello. Entonces, ¿quién me dice por favor cómo le hago para identificar la fase a la salida? Tengo la presión y tengo la temperatura. ¿Cómo le hago? Yo, profe. A ver, dime. Dime tu nombre, por favor, porque no veo la lista. Soy Sara. Ah, ok, Sara, dime cómo le haces. En la tabla A4 de los saturados. Ajá. No, en la A6, que es donde tenemos A5, perdón. A5 tenemos presión. Buscamos los 200 kilopascales que nos da el ejercicio. Sí. Y vemos la temperatura que le corresponde, que son 120.21 grados centígrados. Y una preguntita ahí, Sara. ¿Qué temperatura es esa? La temperatura saturada. De saturación, ajá. Saturación. Okay. Y como comparamos con la temperatura que nos da el problema, que es de 300 grados centígrados. Ajá. Y como la temperatura de salida es mayor que la de saturación. Sí. Tenemos que es un líquido. No. Déjame calentado. Ahorita vas bien. Hasta ahorita vas bien. Sí. Es una... A ver, mientras nos comenta Sara, les voy a proyectar la tabla que ella menciona. Me voy a la tabla de presión, o puedo hacer también lo mismo. Bueno, yo les dije que hiciéramos o identificáramos la temperatura de saturación a la presión que te está dando el problema. Es más fácil así. ¿Por qué? Porque identifico, como dice Sara, identifico los 200 grados centígrados que ahí están, e inmediatamente la columna que sigue es la temperatura de saturación. De hecho, aquí lo menciona, temperatura de saturación. Entonces, si yo ubico la temperatura y veo ahora la presión, esta sería la presión de saturación. O sea, es el inverso, pues. Ahora, estoy observando que 120.21 es la temperatura de saturación a esa presión de 200 kilopascales. Pero mi temperatura es superior a esa temperatura. ¿Qué fase tengo? Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado, exactamente. Ya identifiqué en qué fase estoy a la salida. Entonces me voy ahora a las tablas de vapor sobrecalentado y ubico la presión de 200 kilopascales, pero recuerden que las presiones allá están marcadas en megapascales. ¿Cuántos megapascales son 200 kilopascales? 0.20. Ajá. Identifico entonces ahora esa tabla. Si se fijan, aquí está la presión, 0.20 megapascales. Aquí no tengo problema en determinar la entalpía específica. ¿Por qué? Porque la temperatura está tabulada. Si recuerdan, hicimos antes de entrar a este tema varios ejercicios donde si no tenía la temperatura tabulada, pues hacíamos interpolaciones para encontrar la temperatura, o no la temperatura, a lo mejor un dato de aquí de la tabla. Eso ya lo revisamos, me han entregado actividades, me entregaron ejercicios, entonces ya ahorita ya eso ya lo tienen que tener ahorita entendido. Identifico los 300 grados centígrados y puedo sacar, de una vez saco lo que es volumen específico y entalpía específica. ¿Por qué el volumen específico? Si me van a decir, si nada más en la ecuación de mi balance de energía nada más tenía como incógnita la entalpía, pero recuerden que en las ecuaciones secundarias lo que manejamos son volúmenes específicos. Entonces, para no estarse regresando, pues de una vez saquen los datos y los tienen ahí marcados o coloreados o en un círculo, en un recuadro, en un rectángulo, para que nada más los identifiquen y rápido tomen el valor, no estar entreteniéndose en sacar otra vez datos en tablas.
Entonces, el volumen específico es ese, la entalpía específica a la salida es ese dato que estoy poniendo. Hasta este punto, ¿algún detalle del ejercicio? No, profe. ¿No? Ok. Ya teniendo esos dos datos, vámonos a la ecuación de nuestro balance de energía, la ecuación B', donde despejamos la velocidad a la salida. Porque si me voy a las ecuaciones secundarias donde yo quiero despejar la velocidad a la salida, recuerden que tengo una incógnita que es el flujo volumétrico a la salida en la ecuación 2', y en la ecuación 1', tengo el área a la entrada, a la salida. Entonces no la puedo determinar. Nos vamos a la ecuación B', si se acuerdan, es esa que está ahí. Esos son los datos de entrada. Empiezo a sustituir. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Saco datos de entrada y saco datos de salida. Aquí nada más lo estoy poniendo de esta forma. No es necesario que en el examen me empiecen a colocar todo esto. Aquí lo estoy poniendo para que lo aprecien ustedes cuáles datos son los que van a ir metiendo. Pero ustedes desde el inicio, con que me pongan los datos de entrada y salida, yo ya automáticamente observo qué datos son los que están utilizando. Entonces, de esa ecuación, pues empiezo a sustituir. Y recordemos que aquí tiene flujo másico, que es igual al de la entrada y a la salida. Aquí estoy colocando el dato que calculamos de flujo másico, 2.0817 kilogramos sobre segundo. Entonces, empiezo a sustituir, pero antes de empezar a sustituir, fíjense en lo siguiente. Aquí tengo velocidad a la entrada, son los 10 metros sobre segundo. Lo elevo al cuadrado, más 2 que multiplica la entalpía de entrada, que es este dato, menos el dato de salida, que los estoy colocando en azul, menos 2 veces QS, y acuérdense que QS es 25 kilojoules sobre segundo, lo tengo que convertir de kilowatts a kilojoules, o si me lo dieran en watts sería joules sobre segundo. Tengo 25 kilojoules sobre segundo, y finalmente el flujo másico, que es esto que yo tengo en la parte superior. Si yo dejo nada más así mis datos, porque ha pasado los exámenes que tienen esta ecuación, sustituyen, hacen las operaciones, le sacan la raíz cuadrada y pum, ponen el dato y no se fijan en las unidades y nada más dicen, estoy calculando velocidad. Entonces, si la velocidad está dada en metros por segundo, pues el dato que me va a dar aquí es metros por segundo. Hacen la operación así tal cual, sin revisar que pueda sumar y pueda restar. Si se fijan, son términos diferentes. Velocidad la tengo que sumar con lo que me da aquí y lo tengo que restar con lo que me da acá. Las unidades deben de ser iguales. No lo revisan, meten los datos, así como los estoy colocando aquí, le sacan la raíz y ponen el dato, me ponen metros sobre segundo. Y resulta que no es así. Vamos a observar las unidades. Si se fijan, en el primer paréntesis me quedarían metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, porque todo está elevado al cuadrado. Este término está en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Este término que está aquí, azul multiplicado por 2, da kilojoules sobre kilogramo. Y este término que está acá, este cociente, me daría kilojoules sobre kilogramo, porque se eliminan segundos con segundos por la regla de la herradura. Entonces, yo no puedo sumar a metros cuadrados sobre segundos al cuadrado kilojoules sobre kilogramos, ni tampoco restarle kilojoules sobre kilogramos. ¿Qué tengo que hacer? O convierto todo a metros cuadrados sobre segundo cuadrado, o convierto todo a kilojoules sobre kilogramo. ¿Quién me dice qué hago? ¿Qué unidades utilizo dentro de la raíz? 2 metros sobre el segundo, porque está calculando una velocidad. Ajá. Si yo estoy calculando velocidad, pues todo lo que está dentro debe estar en metros sobre segundo, ¿no? Y finalmente, si yo lo elevo al cuadrado, la raíz se elimina con el cuadrado del metro y se elimina con el cuadrado del segundo para que me quede metro sobre segundo. ¿Qué me quedaría si yo le saco la raíz a kilojoules sobre kilogramo? ¿Qué me queda? Imagínense que todo lo tengo en kilojoules sobre kilogramo y le saco raíz, me queda kilojoules sobre kilogramo nuevamente.
Pues quedaría kilojoule sobre kilogramo. Queda la raíz de... ¿Cómo? ¿Quedaría cómo? Pues queda la raíz de esa unidad o la podemos expresar. Exactamente, me queda kilojoule a la un medio, kilojoule a la un medio, ¿no? No me queda no me queda una unidad como tal de kilojoule sobre kilogramos. Afecta la raíz cuadrada, entonces todo lo observo que lo debo de tener en unidades de velocidad y la velocidad está en metros sobre segundo. Entonces este término en azul y este término lo tengo que pasar a metros sobre segundo, pero que me dé al cuadrado, es decir, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y si ustedes observan, y son muy detallistas en las tablas de conversiones, esa conversión está. Hay una conversión que dice que 1 kilojoule sobre kilogramo son 1000 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Si se fijan, la diferencia de estos dos azules es 195.6. Me quedaría kilojoule sobre kilogramo. Si lo coloco así, elimino kilojoule sobre kilogramo y me queda este término ahora en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Ahora de esta forma lo vuelvo a hacer de la misma forma y se eliminan kilojoule sobre kilogramo. Ahora sí tengo todo en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Lo sumo y lo resto tal cual está aquí y finalmente le saco la raíz. ¿Para qué? Para eliminar el cuadrado del metro y para eliminar el cuadrado del segundo. Y ahora sí me quedan unidades de metros sobre segundo, que son unidades de velocidad, no de volumen específico. Velocidad la estoy manejando así, volumen específico lo manejo como cursivo. Entonces, este es la velocidad a la salida. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. ¿No? Profe. ¿Sí? Disculpe, hace como unos 4 o 5 minutos el compañero Daniel se retiró de la llamada porque se le acabaron los datos. Ella le dejó por ahí un mensaje en el Teams. Ah, ok, ahorita lo reviso. Es que como estoy nada más en una pantalla, no alcanzo a ver sus comentarios. Sí, nada más me encargó que le dijera. Ok, está bien, gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? ¿Seguro que todo está bien? Sí, profe, todo bien. Casi estoy seguro y se los firmo que tengo más de la mitad que no saben ni qué estoy haciendo. Pero bueno, no se animan a preguntar. Está bien, bueno. profe. Ok. Tengo entonces velocidad a la salida. Ese es el inciso B. Vamos al último inciso. ¿Qué nos pedía? El flujo volumétrico a la salida. Que sería la V mayúscula. ¿Sí? ¿Puede regresarle poquito nada más? Por favor. Ok, sí, me espero por si están sacándole eso. Entonces, profe, si ponemos ahí como ya puso la conversión, ya podremos pues, representar que sí nos queda metros sobre segundo, pero si no ponemos la conversión, rápidamente se va a dar cuenta que no estamos haciendo bien el trabajo. Sí, si alguien me entregara esto de aquí, hiciera el cálculo y me diera luego la velocidad a la salida, todo lo tiene mal. Porque esta velocidad que te está dando aquí no va a ser la misma velocidad que tú determinas sin hacer la conversión. Entonces, aquí la materia de termodinámica, la materia de balance, la materia de fenómenos, la materia de operaciones unitarias, es muy sensible con los datos que tú tomas y si no haces conversiones correctamente, los datos o los resultados finales pueden cambiar muchísimo. Es muy sensible la respuesta o el resultado con el dato que tú estás proporcionando. Entonces, algo que siempre les he dicho a mis alumnos es que dejemos esa mala costumbre de decir, pues póngame 5 puntitos porque hice hasta este punto bien, póngame otros 5 puntitos por este punto, y al final, puntito tras puntito tras puntito, el alumno va pasando prácticamente, siendo que no está entregando un ejercicio ni siquiera a la mitad o completo. Eso, pues para mí no es muy bueno.
yo también fui alumno, yo también veía la forma de que el maestro me diera la mayor puntuación posible, pero pónganse a pensar algo. Eso lo ve uno cuando está de estudiante y me van a decir, sí, ahorita yo soy estudiante, ya después voy a verlo como lo ve usted. Sí, pero si desde ahorita no ponen ahorita una regla, una condición en su forma de irse preparando como profesionistas, les aseguro que incluso cuando sean profesionistas van a seguir con esa misma tendencia. Es algo que deben de cambiar desde ahorita. Y regularmente nuestra cultura mexicana pues nos ha mal acostumbrado a ese tipo de situaciones. Yo digo que hay dos cosas. O haces las cosas bien o haces las cosas mal. No puede haber un término medio. Si yo quiero un resultado de un flujo volumétrico, pues me tienes que entregar el resultado del flujo volumétrico bien o mal. No hay opción intermedia. Pero desafortunadamente, pues, estamos mal acostumbrados desde nuestros sistemas educativos a que nos están dando un puntito aquí, un puntito acá, un puntito allá, y finalmente no nos obligan a tener ese cuidado al momento de resolver un problema. Imagínense que les toque de verdad a ustedes, y no creo que no vaya a pasar, les va a pasar a más de alguno de ustedes, que les toque que hagan un cálculo referente a esto, y que de ese cálculo dependa su trabajo. Entonces yo no puedo decir, híjole, me equivoqué, no revisé bien las unidades, o no revisé bien esta ecuación, o no revisé bien esto. Finalmente, pues la regué y eché a perder 10 toneladas de materia prima. Es lo que les digo, la empresa no les va a decir, bueno, te pago la mitad, porque hiciste la mitad de tu trabajo bien. La otra mitad no te la pago. No, ahí o haces las cosas bien o haces las cosas mal. Si te salen bien las cosas, te van a estar promoviendo para que seas mejor en puestos mayores. Si haces mal las cosas, pues o te tienen ahí siempre, o prácticamente lo más seguro es que te corran. Entonces, vamos a cambiar esa costumbre y les aseguro que eso les va a ayudar muchísimo a ustedes en su formación como profesionistas. Traten de hacer las cosas lo más correcto. Lógicamente, aclaro, si alguien llegara hasta este punto y por situaciones de algún dedo o de algo no le saliera el resultado correcto que yo tengo, pero yo estoy observando que todo lo hizo correctamente, todo el procedimiento, las conversiones, finalmente ya por los nervios no alcanzó, a lo mejor ni siquiera le sacó la raíz y me puso el dato nada más de las multiplicaciones, sumas y restas, y me lo pone aquí. Yo si observo eso, pues lógicamente no voy a ser tan rígido y decir, no, llegó hasta aquí pero no me entregó el resultado correcto, lo tiene todo mal. No, o sea, ahí yo entiendo que está prácticamente haciendo todo el procedimiento correctamente, que aquí le faltó un paso para terminar y llegar al último paso final. Pues lógicamente yo también ahí soy accesible y digo, se la pongo bien, no hay problema, me hizo todo, yo estoy viendo que sí entendió, que sí sabe hacer las cosas correctamente. El único detalle que sería es, le pongo un comentario y le digo, ten cuidado a la hora de realizar tus cálculos y revisar datos en la calculadora, porque el dato final que me diste no corresponde al real. Entonces se lo pongo yo prácticamente bueno. Pero si alguien me pone esta ecuación y de aquí me pone directamente el resultado, pues yo eso voy a asumir ahorita por la modalidad. Necesitan ser muy puntuales en todo lo que me presentan. Si alguien me presenta de aquí a acá, lo primero que voy a hacer es, me voy a imaginar yo que están copiando, porque me resulta que luego les hablo y les digo, a ver, enséñame cómo le haces de este paso a este paso, ¿sí? Perdón por interrumpirlo, nada más es que me quedó una duda, a lo mejor es muy básica, pero sí ve que antes de la última ecuación nos queda las últimas dos operaciones en kilojoule sobre kilogramos. Ajá. Si hubiéramos convertido la velocidad, o sea, los 10 metros cuadrados sobre segundos a kilojoule sobre kilogramos, ¿hubiera estado mal también? Es que es como si me dijeras, voy a convertir segundos a kilogramos. No puedes. O sea, no hay una conversión donde tú de metros a segundos cambies a kilojoule sobre kilogramo. Solo de kilojoule de kilogramos a metros sobre segundos cuadrados. Exactamente. Esto sí se puede hacer. Pero partir de metros sobre segundo a kilojoule sobre kilogramo no se puede. No hay equivalencias, pues. Es cosa de checar pues
conversiones y las tablas. Exactamente, sí. O sea, revisen las conversiones y pongan lógica. O sea, aquí me van a decir qué relación tiene kilojoule sobre kilogramo con metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Si hay relaciones, ahí hay ecuaciones donde estás relacionando varias unidades, porque si se fijan, esta es unidad de energía, esta es unidad de masa, esta es unidad de longitud y unidad de tiempo, pero esto sí hay equivalencias, pero no hay una equivalencia de una velocidad donde estás poniendo la longitud por el segundo o por el tiempo a una unidad de metros sobre, de energía sobre masa. O sea, necesitan revisar bien las tablas. Yo por eso en los exámenes, e incluso ahorita pues ustedes tienen toda la libertad. Yo, la única tabla de conversiones que les permito es la que viene en el Cengel. Y de ahí vienen todo lo que ocupamos. No necesitan que que saque una tabla de conversión de tal página web. No. Yo nada más les dejo utilizar esa. Ahí la finalidad es que se pongan muy atentos a lo que están revisando y a lo que quieren obtener. Todo lo van a encontrar ahí. Entonces, sí, nada más pongan mucha atención qué unidades son las que debo de cambiar. Ya teniendo esta velocidad a la salida, vamos al siguiente inciso. Si no hay otra pregunta o otro comentario. Entonces, tengo el flujo volumétrico a la salida como incógnita. Estos son los datos que me da el problema: temperaturas, velocidades, área, temperatura, presión y el flujo a la salida. Entonces volvamos a nuestras ecuaciones secundarias, porque el flujo volumétrico yo no lo tengo en la ecuación de balance de materia ni balance de energía. Donde está presente es en la ecuación secundaria. Si se fijan, ahí vuelvo a poner mis ecuaciones secundarias. Voy a colocar con color verde los datos conocidos. Si se fijan, tengo velocidad y tengo área. Aquí están, velocidad y área a la entrada. Pero también ya determinamos flujo másico, que lo estoy poniendo en amarillo. Y ese flujo másico es para la entrada y para la salida. ¿Qué determinamos también? Los volúmenes específicos. Si se acuerdan, les dije, saquen de una vez volumen específico y entalpía específica, tanto de entrada como de salida. Eso es lo que conozco hasta este momento. Y observen qué variable es la que me está pidiendo. Me está pidiendo, la velocidad a la salida ya la tenemos, que fue el inciso que calculamos previo. Entonces, el que me está pidiendo hasta este momento es ese círculo u óvalo rojo. Observen de dónde puedo obtenerla, de la 2' o de la 3'. ¿De dónde obtengo el flujo volumétrico a la salida? ¿Cuál ecuación fue su? De la 3'. Despejándola. De la 3', no, porque la 2' no tengo el área a la salida. Sería una incógnita. Entonces, de esa ecuación despejamos de flujo volumétrico a la salida. Me queda de esta forma. Flujo volumétrico a la salida es igual al flujo másico a la salida por el volumen específico a la salida. Este es volumen específico, les digo que es cursiva. Velocidad es esta V. De esa ecuación, pues yo ya tengo el volumen específico a la salida y tengo el flujo másico. Entonces nada más es cuestión de multiplicarlo y observo las unidades. Si revisan, yo puedo eliminar kilogramo con kilogramo y me quedaría metros cúbicos sobre segundo, que son unidades de flujo volumétrico. Entonces, realizando ya ese cálculo, el flujo volumétrico finalmente me queda de 2.74 metros cúbicos sobre segundo. Ese es el resultado de este inciso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De esa parte yo no sé los demás compañeros. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguna duda? No, profe. Sí, ¿No? sí, profe. Creo que no, profe. El 1.31, ¿de dónde dijo que lo sacó? Es el volumen específico a la salida. Ah, ok.
Este es el volumen específico. Ese lo determinamos cuando sacamos HS también. Ah, sí, ya. Gracias, profe. ¿Sí? Un detalle nada más. Observen la velocidad que tengo a la entrada, que son 10 metros sobre segundo. Y observen la velocidad que se obtiene en una tobera a la salida. 606 metros sobre segundo. Vean el incremento de velocidad. O sea, de 10 metros sobre segundo lo estoy incrementando hasta 600.6. Ese es el incremento de velocidad con una tobera. No es de que 10 lo incremento a 11 o a 12 o a 15 o a 20. No, vean la enorme diferencia de la velocidad que adquiere ese fluido al entrar por una tobera. Si yo digo que se incrementa, pues tengo que tener presente que no se incrementa en un intervalo o en un dato mayor a 10. Les decían, por ejemplo, 20 o 30 metros sobre segundo. Sino observen el incremento que existe. Es un salto muy grande. Esto es incrementar la velocidad. Entonces, cuando yo realice el cálculo de una tobera, ¿cómo me puedo dar cuenta que mi tobera o mis resultados son buenos? Pues solamente con ver la velocidad. O sea, si aquí me está dando 10 y aquí me está dando 100, eso no es una tobera. Y algo cometí mal. Muchos me van a decir, es que la velocidad pues es mayor a la de 10. Sí, pero en una tobera no ocurre que hagas un cambio tan pequeño, porque eso es pequeño, pues. No tengo un ideal para decir, vamos a compararlo con esto para decir que esto es pequeño y vamos a compararlo con esto para decir que esto es grande. No, simplemente vean la dimensión a la cual hay ese incremento de velocidad. O sea, es un incremento bastante considerable, bastante enorme. Si yo no observo eso en un ejercicio de toberas que yo esté haciendo, pues prácticamente algo cometí mal en algún cálculo. Y aquí van a talachearle mucho porque si se fijan, si yo estoy, vamos a imaginarnos que estas entalpías que yo estoy poniendo aquí, de entrada y de salida, las determinaron de las tablas, pero no de esta forma directa, sino que a lo mejor hicieron interpolaciones y a lo mejor les digo que saquen entre tabla y tabla o entre tablas, pues ya ven que está en presiones y a lo mejor esta es presión de 20 y la otra es presión 10 y yo les digo una de 18 y no les marco las temperaturas tabuladas, sino les doy una temperatura intermedia y recuerden que ahí tengo que hacer diferentes interpolaciones. Si yo voy arrastrando ese error, pues lógicamente se va a ver reflejado en mi resultado final. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Este examen es muy importante que tengan cuidado y que tengan mucha paciencia para estar realizando todos los pasos en su calculadora. Regularmente los alumnos lo que hacen para ahorrarse tiempo, meten todo en la calculadora a través de paréntesis, a través de corchetes, etcétera, etcétera. Pero con un paréntesis que metan mal, todo el problema les va a salir prácticamente malo. Yo les recomiendo que lo hagan por pasos, es decir, si aquí tengo 10 metros al cuadrado, pues lo saco y lo anoto. Tengo una hoja ahí en limpio para ir haciendo mis anotaciones. Si hago este cálculo de aquí, pues lo anoto. Si hago este cálculo de aquí, pues lo anoto. Ya teniéndolo anotado, ahora sí lo coloco en mi examen y ahora sí hago el resultado final, lo pongo y ya prácticamente tengo. Pero los alumnos, por ahorrarse el tiempo y salir primero, y a veces es ego de que el alumno que sale primero piensa que pues todos los demás compañeros van a pensar, órale, ya lo terminó, qué listo, qué aplicado. Resulta que es el que más detalles de ese tipo tienen. ¿Por qué? Porque no se tomó ni siquiera 5 minutos a darle una revisada al examen, a ver si en alguna parte me pude haber equivocado. Entonces, aquí yo no estoy contando quién termina antes que el otro. Aquí lo que yo estoy contando es, no importa que seas el último que me entregues el examen, a la hora que yo te estoy dando como límite, pero que tu examen esté correctamente bien. Entonces, sí tengan mucho cuidado, por favor, con ello, porque resulta
me suele pasar muy a menudo ese tipo de cosas que les comento y les platico, y no lo hago nada más con ustedes. No hago esos comentarios nada más con ustedes, los hago de forma general semestre tras semestre, y vuelve a pasar lo mismo, y vuelvo a comentarles, muchachos, me está pasando esto con ellos, y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado a la hora de resolver todos sus problemas. Y presentarme prácticamente todo lo que están haciendo en el examen. Les digo, yo no hago válido resultados que me van directamente al resultado final. Eso no lo hago válido. Entonces, observen esa parte de la tobera. Velocidad a la entrada 10, velocidad a la salida 606. Ese es el resultado. ¿Alguna otra duda del problema? Si no, para darles el enunciado del siguiente problema, para ir avanzando. Porque son 7... No, profe, ¿se podría regresar tantito al inciso C, por favor, para terminar de copiar algo que me faltó? Ok, me espero ahí tantito en lo que su compañera va pasando eso. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Ok. Esto es a lo que se refiere a tobera. ¿Alguna duda? Si no, para pasar al siguiente. Yo tengo una duda sobre el inciso A. Lo del Ok. que la... ¿Qué fue el inciso A? El flujo másico de entrada. Ese fue de 2 punto y algo. Ah, sí. ¿Es ese? Ah, ya. Ajá. Ese es el... Ah, gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más de tobera? ¿No? No, Entonces, voy a cambiar a la otra presentación. Esto es toberas. Permítanme un segundito, por favor. Déjenme quitar esta. Vamos a ver lo que es el difusor. El difusor es prácticamente lo contrario a una tobera. ¿Cuál es la finalidad de la tobera? ¿Quién lo vio? En pocas palabras, ¿cuál es la finalidad de una tobera? ¿Cómo? Incrementar la velocidad del fluido. Ajá, incrementar la velocidad del fluido. Entonces, si les estoy diciendo que el difusor es lo contrario, pues la finalidad del difusor sería prácticamente disminuir esa velocidad. Entonces, vamos a ver lo que es el difusor, aquí como lo estoy marcando. Entonces, empezamos con el ejercicio del difusor. El difusor es ese de ahí. Acuérdense que en la tobera es al revés. Entra la dirección del fluido, vean la dirección del fluido. Aquí está entrando por un área menor y sale por un área mayor. Esto es un cono. Hagan de cuenta el cono de la nieve donde regularmente nos ponen la bolita de las nieves. Es eso. No es un cuadro, no es un rectángulo, no es nada de eso. La forma geométrica que tiene es un cono. Entonces, el problema dice lo siguiente: a un difusor adiabático entra aire. Ahora no estoy manejando agua, estoy manejando aire a 80 kilopascales. Aquí están los 80 kilopascales y 127 grados centígrados. Al flujo constante de 6.000 kilogramos por hora. ¿Qué me está dando aquí? ¿Qué variable es la que me está dando? Sería flujo másico. Ajá, es el flujo másico. ¿Por qué flujo másico? Porque el flujo másico es masa por unidad de tiempo. Aquí puedo poner horas, minutos, segundos, es tiempo. Aquí puedo poner gramos, kilogramos, toneladas, es masa. Entonces, para identificar rápidamente qué es lo que me está dando, observen qué unidades tiene. Y después dice, y sale a 100 kilopascales. Vean, aquí están los 100 kilopascales. Después dice, la velocidad del aire baja de 230 metros por segundo a
hasta 30 metros por segundo. Aquí ya me está dando las velocidades. El difusor está bajando de 230 metros por segundo a 30 metros por segundo. Si se fijan, aquí el incremento no es, o el decremento no es como en la tobera, donde de 10 metros por segundo yo le elevé hasta 600 y tantos metros sobre segundo. Aquí es, la reducción es menor. Y después dice, al pasar por el difusor, dice, calcula, inciso A, la temperatura del aire a la salida, es decir, ¿qué temperatura tiene aquí el aire a la salida? E inciso B, el área de salida del difusor. Entonces me está pidiendo prácticamente dos variables a la salida o dos incógnitas a la salida. Esa es la entrada, esa es la salida. Vamos a colocar nuestros datos. ¿Qué dato me proporciona? Primero, les recomiendo que siempre pongan el fluido para que no se vayan ahí con la finta de que estoy manejando agua. Lo que estamos manejando es aire. Ahora, ¿qué dato me da adiabático? ¿Qué dato me da? Sin transferencia de calor. Sin transferencia de calor. Quiere decir que ¿cuál término es el que es cero? ¿Cuál? El calor. El calor, que es Q, ¿no? O sea, Q de salida y Q de entrada prácticamente es cero, porque es adiabático, no hay transferencia. Entonces, Q es cero. De eso lo estoy sacando del término adiabático. Quiere decir que no tengo ni Q de entrada ni Q de salida. Ahora, datos de entrada son esos: temperatura, presión, velocidad a la entrada, flujo másico a la entrada, y datos a la salida son presión y velocidad. Esos son los datos que tengo hasta este punto. Las incógnitas que me está pidiendo es temperatura a la salida para el inciso A y área a la salida en el inciso B. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? No, profe. Me espero para que lo copien. Sí, por favor. Profe, Sí, profe. Yo Me sí espero tengo un momento. A ver, tengo dime. una duda, profe. Por ejemplo, en las ecuaciones secundarias que nos dio para el ejercicio de Tobera, ¿también aplican en este o solamente son para Tobera las ecuaciones secundarias del ejercicio secundarias, el balance de materia y el balance de energía lo haces para todos los dispositivos, que son 7. Las ecuaciones secundarias aplican para los 7 también. Sale. Ajá, pero nada más ten cuidado de lo siguiente. Ese balance de materia y ese balance de energía y las ecuaciones secundarias solamente se aplican a sistemas abiertos. Sistemas cerrados, acuérdate cómo lo hicimos. De una forma muy diferente. Pero es la primera ley de la termodinámica, finalmente. Aquí estamos aplicando la primera ley de la termodinámica, pero para sistemas abiertos. Allá aplicamos la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados, donde introducíamos o una resistencia, o introducíamos un agitador, o podíamos introducir un resorte, o el cilindro pistón elevaba su plato, o su cilindro, o el pistón más bien, no el cilindro. Eso también fue primera ley de la termodinámica, pero aquello es para sistemas cerrados, que es muy independiente de esto. Porque les comenté la vez pasada, me acuerdo que les dije, hay alumnos que les pongo un difusor y me están aplicando las ecuaciones de sistemas cerrados. Entonces, cuando yo observo eso desde entrada, ni siquiera reviso el examen, luego lo pongo mal. ¿Por qué? Porque me estoy dando por entendido que no supo ni siquiera diferenciar un sistema abierto de un sistema cerrado. Y lógicamente ya no tiene caso que observe qué fue lo que hizo, porque las ecuaciones que aplicas para sistemas cerrados no aplican para sistemas abiertos, o al revés. Las que yo aplico aquí no aplican para el sistema cerrado. Entonces, eso sí quiero que les quede bien claro. Estoy aplicando la primera ley de la termodinámica, pero la aplico para sistemas abiertos de una forma y la aplico para sistemas cerrados de otra forma. Finalmente es la primera ley de la termodinámica. Pero la pregunta que me estás haciendo
es que en todos los dispositivos las ecuaciones secundarias son las mismas. También la ecuación principal del balance de materia es la misma, y la ecuación principal de donde partimos, a eso me refiero. Y la ecuación principal del balance de energía es la misma para todos los sistemas, nada más que depende del dispositivo, ya vas empezando a eliminar. Eso es lo que les comento. Entonces, le voy a dejar aquí porque ya se acabó la hora. Mañana los veo, mañana avanzo bastante con esto. Por favor, estén puntuales para iniciar exactamente a las 8 y alcanzar a recuperar tiempo, porque pues ahorita, si se fijaron, pues el viernes no les pude dar porque tuve unas actividades en el laboratorio, en el tecnológico. Entonces, pues trataré de recuperar tiempo el día de mañana. Los 2 horas sí me sirven muchísimo para ir avanzando. Entonces los dejo hasta aquí, muchachos. Tengan por favor ya a la mano nada más este texto con el dispositivo y mañana partimos. Si alguien se me ha pasado enviarles los ejercicios, denme chance y durante el transcurso de la tarde, porque me voy a dedicar a hacer hacer sus evaluaciones. Me faltan todavía calificar algunos exámenes. Estuve muy ocupado con la parte del laboratorio, incluso sábado y domingo estuve trabajando en ello. No alcancé a calificar exámenes tanto de ustedes como los de balance, pero esta semana yo me comprometo a darles la calificación. Denme chance a ver si hoy en la tarde, noche, termino de todos mis pendientes, porque tengo bastantes pendientes, y se los doy lo más pronto posible, por favor. Entonces, nos veo el día de mañana. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Nos vemos mañana, muchachos. Hasta mañana. Vale, profe, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana.